Nubes de polvo giraban como señales de advertencia sobre los campos de Wyoming mientras una docena de jinetes se acercaban al rancho Whitaker. Los pasos de sus monturas resonaban con un ritmo fatal en el suelo seco. Eliza Whitaker esperaba en su veranda, con el rifle de palanca apretado cerca, observando su avance. La luz del amanecer brillaba en la estrella en el chaleco del jinete principal, pero ella sabía que no debía confiar en símbolos metálicos colocados por hombres con venganza en la mirada. Su esposo, Jack, había fallecido 4 meses antes, ahorcado por esta misma banda con falsas acusaciones de robo de caballos. Habían tomado su vida, pero no su terreno, y hoy venían a completar su plan. Eliza tenía 45 años, endurecida por los vientos de la frontera y fortalecida por el dolor. Sus palmas callosas habían labrado esta tierra junto a Jack durante 22 años. Esas mismas palmas lo habían enterrado en el lugar cerca del cobertizo bajo el roble donde habían grabado sus nombres como recién casados. Los jinetes redujeron la velocidad cerca de la cerca del límite, desplegándose en forma de semicírculo, confiados en su superioridad numérica. Su jefe, un hombre corpulento llamado Harlan Grimshaw, levantó el brazo para detenerlos. Eliza bajó de la veranda, sus botas crujiendo en el camino de grava que Jack había colocado piedra por piedra. Una sonrisa tocó sus labios, no de alegría, sino de certeza absoluta. Jack le había dejado 2 cosas. Este rancho y suficientes balas para defenderlo. Ella planeaba usar ambas. Espera un segundo. Si esta historia te ha atrapado, Tell Lack. ¿Aún no sigues el canal? Arréglalo ahora mismo. Comparte tu país en los comentarios. Estas historias viajan lejos. Quédate conmigo. El momento siguiente impacta fuerte. El tono de Harlan Grimshaw resonó a través de la brisa del amanecer como el aullido de un coyote. Señora Whitaker, tiene 1 minuto para recoger sus cosas y desalojar. Este terreno se reclama por deudas pendientes. La sonrisa de Eliza se amplió un poco. No existían deudas pendientes. Jack había sido meticuloso con sus finanzas, guardando cada recibo, cada nota de transacción en la caja de acero en el sótano. Estos hombres llevaban estrellas, pero eran bandidos, nada más. Habían asesinado a su esposo para robar su tierra, pastos de primera que bordeaban el arroyo que fluía hacia el norte hasta el río Platte. Este rancho sigue siendo mío, Marsal, gritó ella de vuelta, con voz firme. Y las deudas de mi esposo se saldaron el momento en que lo ahorcaron por delitos que no cometió. Grimsab se ajustó en su montura. Detrás de él, 11 hombres permanecían sentados, con las palmas en sus pistoleras. Ella conocía a muchos. Elías Carver, que gestionaba el registro de tierras, los hermanos Fletcher, vaqueros empleados en el rancho más grande de 4 condados. Algunos vagabundos que Grimsab había juramentado. Hombres sin ética y con bolsillos vacíos dispuestos a hacer cualquier tarea que pagara. Eso es una acusación grave, señora, dijo Grimsab, endureciendo la voz. Su esposo fue juzgado y condenado por un jurado de pares. Un jurado que usted seleccionó, replicó Eliza. Hombres que querían dividir esta tierra entre ellos. Levantó ligeramente su rifle, sin apuntar del todo, pero señalando su determinación. Me quedo aquí. Uno de los hermanos Fletcher, el menor llamado Cole, se rió. ¿Planea dispararnos a los 12, viuda? La mirada de Eliza permaneció firme. Si es necesario. Los hombres intercambiaron miradas. Esto era diferente a lo que habían previsto. Habían asumido que una mujer sola se derrumbaría ante su presencia, que tomaría una bolsa y desaparecería en cualquier vida que las viudas armaran en los pueblos fronterizos. No habían contado con acero envuelto en algodón. Grimsab se inclinó hacia adelante en su montura. Señora Whitaker, está complicando esto innecesariamente. No queremos herirla, pero la desalojaremos de esta propiedad de una forma u otra. Eliza retrocedió 3 pasos, colocándose junto a la caja de madera que Jack había dejado en la veranda. La caja llena de cajas de cartuchos. Entonces vengan, murmuró. Veamos cómo resulta esto. Por un instante, nadie se movió.
El único sonido era el viento barriendo las hierbas del prado y el inquieto pisoteo de las monturas detectando tensión. Entonces Grimsab cometió su primer error. Señaló a Elias Carver y a un vagabundo, un hombre delgado con una marca en la mandíbula derecha. Rodeen por atrás, ordenó. La empujaremos desde dos direcciones. Elisa lo había anticipado. Jack le había enseñado a anticipar a los enemigos, a predecir acciones antes de que ocurrieran. Mientras Carver y el hombre marcado se desviaban, espoleando sus monturas hacia el lado oeste de la propiedad, ella calculó el tiempo. Tenía quizás 80 segundos hasta que llegaran al cobertizo y la flanquearan. Levantó el rifle de palanca al hombro en un movimiento fluido y disparó. La explosión resonó en el amanecer como madera rompiéndose. La montura de Carver se encabritó, asustada por la bala que levantó tierra a 3 pies delante de sus patas. El animal giró bruscamente y Carver luchó por controlarlo, maldiciendo fuertemente. «Considérenlo su advertencia», gritó Elisa. «La siguiente no fallará». El vagabundo marcado ya había sacado su revólver, pero estaba a 120 yardas, demasiado lejos para un tiro preciso con pistola desde una montura en movimiento. Elisa accionó el mecanismo de palanca, cargando otra munición, y disparó de nuevo. Esta bala golpeó el estribo del vagabundo, destrozando metal y cuero. Su montura se desbocó, llevándolo en un amplio círculo frenético lejos del rancho. «Ella dispara certero», susurró uno de los hermanos Fletcher. El rostro de Grimsab se enrojeció. Su autoridad era desafiada frente a sus hombres, y eso no podía tolerarse. «Despliéguense más», ordenó secamente. «Ella tiene solo un rifle. No puede vigilar a todos a la vez». Era cierto, y Elisa lo sabía. En un combate directo, los números la abrumarían. Pero no planeaba un combate directo. Jack había sido soldado antes de convertirse en ranchero, había luchado en los últimos años del conflicto. Le había enseñado que la victoria no siempre favorecía al grupo más grande. Favorecía al lado dispuesto a hacer lo necesario. Disparó de nuevo, esta vez apuntando a la montura del otro hermano Fletcher. El animal gritó y cayó, lanzando a su jinete con fuerza al suelo. Cole Fletcher se levantó cojeando gravemente, su rostro contorsionado por el dolor y la furia. «Bajaste mi montura», gritó. «Eso es el sueldo de meses». Elisa cargó otra. «Tu hermano puede llevarte al médico o al infierno. Tú eliges». La montura herida se debatió en el polvo antes de quedar quieta. Fue un tiro preciso en el pecho, rápido y misericordioso, pero no encontró placer en ello. Las monturas eran inocentes en las disputas humanas. Grimsab daba órdenes ahora, su grupo dispersándose en una curva más amplia, intentando rodear la casa del rancho. Elisa evaluó sus opciones. Tenía alrededor de 50 tiros preparados en la caja de cartuchos. El revólver de Jack colgaba en su cintura, cargado con 8 más. El rifle repetidor estaba apoyado dentro de la entrada detrás de ella. Otros 9 disparos. Suficiente para cobrar un alto precio, pero no para detener a los 12 si cargaban juntos. Necesitaba reducir los números. Elias Carver había estabilizado su montura y curvaba hacia el norte, quedando fuera del alcance del rifle. El vagabundo marcado había desaparecido tras una colina. Los 9 hombres restantes se dispersaban, algunos desmontando para usar sus monturas como cobertura. Método profesional. Estos hombres lo habían hecho antes. Elisa se arrodilló baja junto a la caja de cartuchos, reduciendo su silueta. Una bala pasó zumbando por su oreja, astillando el pilar de la veranda detrás, luego otra, levantando fragmentos de la caja misma. La estaban probando, intentando hacerla retroceder para romper su nerv. Regulaba su respiración como Jack le había enseñado, inhalación lenta por la nariz, exhalación lenta por la boca. Dejar que la escena se redujera al punto de mira y el objetivo más allá. Otro hombre había desmontado, usando su montura como escudo mientras apuntaba un rifle sobre la silla. Elisa lo reconoció como uno de los vagabundos juramentados por Grimsab, un hombre con mirada fría y manos rápidas. Ajustó su mira,
no al hombre, sino al espacio bajo el vientre de la montura. Su disparo lo alcanzó en el muslo, y cayó gritando. 5 disparos. 4 impactos, gritó. ¿Alguno de ustedes muchachos reconsiderando esto? El vagabundo herido gateó hacia cobertura, dejando un rastro rojo en el suelo. Ninguno de sus compañeros se movió para ayudarlo. Eso le dijo a Elisa todo lo necesario sobre la lealtad en el grupo de Grimsab. Eran pistoleros pagados y oportunistas, no soldados. Cuando el costo subía demasiado, huirían. Grimsab probablemente lo sentía también. «Quémala», ordenó. Fletcher, tú y Barrett prendan fuego al cobertizo. La ahumaremos para sacarla al abierto. El corazón de Elisa se apretó. El cobertizo contenía todo. Las herramientas de Jack, el forraje del invierno, la vaca lechera y su ternero. 22 años de su vida construidos tabla por tabla. Había anticipado que podrían intentarlo, pero anticipar y ver eran diferentes. 2 hombres se separaron del grupo, uno sosteniendo una antorcha encendida con un fósforo de azufre. Galoparon rápido hacia el cobertizo, agachados en sus monturas. Elisa lo siguió con su rifle, pero retuvo el disparo. Tenía una estrategia alternativa. 4 años atrás, Jack había instalado lo que llamó salvaguarda. Les permitiré vivir aunque no lo merezcan. Porque a diferencia de ustedes, Marsal, yo sí creo en la justicia. Justicia verdadera. No la de jurados amañados y estrellas corruptas. La mecha se apagó. Elisa giró y lanzó el paquete lejos al lado, lejos de todos. Detonó contra un grupo de rocas, lanzando fragmentos. Cuando el polvo se asentó, ella sostenía su rifle de palanca de nuevo, apuntando al torso de Grimsab. Pero si los veo en mi propiedad de nuevo, continuó. Si oigo que están planeando sobre mi rancho, no dudaré. No advertiré. Solo dispararé. ¿Entendido? Grimsab inclinó la cabeza lentamente. Cerca, su grupo ya se movía, ayudando a los heridos a montar, recogiendo armas, preparando la retirada. El asalto duró quizás 25 minutos, pero les costó caro. Elisa observó mientras reunían sus pérdidas y la montura muerta. Una línea sombría de hombres derrotados. El Fletcher con el brazo perforado necesitaba ayuda para montar. El vagabundo al que había disparado en el muslo necesitaba ser izado a una montura, su rostro pálido por el shock y la pérdida de sangre. Elías Carver mantenía distancia, lo bastante sabio para saber que la misericordia de Elisa tenía límites, y ya los había probado una vez. El hombre cuya montura había derribado primero iba doblado detrás de su hermano. Ambos mudos y derrotados. Mientras se preparaban para irse, Grimsab miró atrás una vez. ¿Sabe lo que ha logrado hoy, señora Whitaker? Se ha creado una leyenda y un blanco. Todo pistolero y bandido en el territorio de Wyoming oirá de la viuda que enfrentó a 12 hombres. Algunos lo admirarán, otros lo verán como desafío. Elisa bajó su arma un poco, pero la mantuvo lista. Que vengan. Yo estaré aquí. Esta es mi tierra, ganada con la vida de mi esposo y defendida con la mía. Cualquiera que quiera desafiarlo es bienvenido a intentarlo. La expresión de Grimsab era ilegible. Jack fue mi camarada una vez, antes de esto, antes de que las compañías ganaderas llegaran y comenzaran a dividir el territorio. Era sólido. Era inigualable, respondió Elisa. Y lo mataron. Yo no apreté la soga. Lo hiciste efectivamente. El Marsal inclinó lentamente, aceptando el hecho. Tal vez. Tal vez sea mi carga. Giró su montura y se fue, su grupo reducido siguiéndolo. Elisa permaneció en su veranda y los vio desaparecer, sin bajar el arma hasta que se desvanecieron más allá de la colina. Solo entonces sus manos comenzaron a temblar. La adrenalina que la había sostenido durante el enfrentamiento se desvanecía, dejándola vacía y exhausta. Se sentó pesadamente en las escaleras de la veranda, el rifle de palanca sobre las piernas y permitió un instante de debilidad. Su visión ardía con lágrimas que se negó a dejar caer. Jack seguía muerto. Ella seguía sola.
El rancho seguía amenazado porque Grimsab tenía razón en una cosa. Las historias circularían. La luz había subido más alto para cuando las manos de Elisa dejaron de temblar lo suficiente para levantarse. Examinó el daño a su propiedad. Marcas de balas salpicaban la veranda y la pared frontal de la casa. La tierra estaba desgarrada por cascos y disparos. Rojo marcaba el suelo en 4 áreas distintas donde hombres habían caído. La montura muerta yacía donde había caído, ya atrayendo insectos en la brisa del amanecer calentándose. Tendría que arrastrarla lejos de la casa antes de que empeorara. Elisa fue al cobertizo a inspeccionar los animales. La vaca lechera y su cría estaban asustadas pero ilesas, agrupadas en la esquina trasera de su corral. Las aves en el gallinero junto al cobertizo habían callado durante el tiroteo, pero ahora reanudaban picotear y aletear. Las criaturas entendían la supervivencia. Sentían cuando el peligro había pasado. Sacó agua del pozo y la llevó a la casa, sus músculos doliendo con cada paso. Dentro, aseguró la puerta y colocó una silla bajo la manija, luego verificó cada ventana. Solo después de asegurar la casa se permitió sentarse en la mesa de la cocina, la mesa de Jack que había construido con sus propias manos de tablas de cedro. El peso de sus acciones se asentaba ahora. Había matado una montura y herido al menos a 5 hombres, quizás matado a 1 o 2, dependiendo de la gravedad de las heridas y el acceso a un médico. No estaba arrepentida exactamente. Habían venido a tomar su hogar para concluir lo que empezaron con la soga de Jack. Pero terminar una vida, incluso en defensa propia, incluso justificado, dejaba una marca en el alma. Jack lo entendería. Él había llevado sus propias marcas de la guerra. Noches en que despertaba sudando y temblando, viendo rostros de hombres que había matado en batalla. Rara vez hablaba de ello, pero Elisa lo había abrazado a través de suficientes terrores para entender el costo. Ahora había pagado el mismo. Se levantó y se acercó al estante sobre la chimenea donde la imagen de Jack descansaba en un marco simple de madera. Parecía joven en la foto, tomada el año de su unión. Lo repelí, le dijo a la imagen a la sonrisa fija de Jack. ¿Cómo me enseñaste? Vinieron con estrellas y armas y amenazas, y los envié lejos. Tocó el marco suavemente. Pero tenías razón sobre el costo. No es el disparar lo difícil. Es el después cuando te das cuenta de que has cruzado una línea que no puedes retroceder. Afuera, el viento de la frontera se fortaleció, sacudiendo las contraventanas. Elisa se apartó de la imagen y comenzó las tareas prácticas de supervivencia. Recargó su rifle de palanca y el revólver de Jack, contando las balas restantes. Había usado 22 rondas en el enfrentamiento, dejando menos de lo preferido, pero suficiente para otra defensa si era necesario. Preparó una comida fría de pan y carne seca, obligándose a comer aunque sin apetito. Luego se cambió a ropa de trabajo y volvió afuera. La montura muerta no podía quedarse. Enganchó su propia montura a una cuerda y arrastró el cuerpo 1/3 de milla de la casa a un barranco donde los carroñeros pudieran acceder sin acercarse a su hogar. Era un trabajo duro y brutal, y al terminar, su ropa estaba empapada en sudor a pesar del aire fresco del amanecer. De vuelta en la casa, recogió casquillos vacíos de la veranda y el patio. El metal tenía valor. Podía venderlo o cambiarlo por suministros. Mientras trabajaba, planeaba sus próximos pasos. Necesitaría viajar al pueblo, a la oficina de tierras y al tribunal territorial. Presentaría informes, daría declaraciones, crearía un registro oficial de los eventos. Grimsab podría ser el marsal local, pero existían autoridades superiores, el marsal territorial, la oficina del gobernador, tribunales federales. Jack siempre había creído en la ley, la verdadera ley, no la versión torcida que Grimsab representaba. Elisa honraría esa creencia manejándolo correctamente. También enviaría telegramas. Jack tenía camaradas de sus días de soldado, hombres que habían luchado con él y sobrevivido. Algunos vivían en el territorio de Wyoming. Otros dispersos por la frontera. Querrían saber de los eventos, y algunos podrían venir a ayudar a mantener esta tierra contra lo que viniera después.
Mientras la luz comenzaba a descender hacia el borde occidental, Elisa descansó en su veranda de nuevo, su arma sobre el regazo, viendo el prado brillar ámbar en la luz menguante. Este era el momento en que más extrañaba a Jack. Siempre habían descansado juntos al atardecer, planeando las tareas del día siguiente, discutiendo visiones de expandir el rancho, quizás empezar una familia algún día. Esas visiones murieron con él al final de la soga. Pero el rancho persistía. La tierra perduraba. Jack había luchado por este lugar, muerto por él, y Elisa lo había defendido con todo lo que tenía. Eso significaba algo. Tenía que significar algo, o todo el sangre y dolor era en vano. Un jinete emergió en el borde occidental, silueteado contra el atardecer. La mano de Elisa se apretó en su arma, pero retuvo levantarla. Esperó, observando mientras la figura se acercaba. No es peligro, concluyó. La postura equivocada, el ritmo demasiado relajado. Mientras la forma se acercaba, identificó la montura primero, luego al jinete. Nathan Arlo, su colono más cercano, el viejo ganadero que había ayudado a Jack a levantar la estructura del cobertizo 9 años antes. Le dijo al viento vacío de la frontera. Y me quedo. Esta es nuestra tierra, Jack. Nadie me la quitará. Nunca. Permaneció allí mientras la oscuridad caía y las estrellas comenzaban a aparecer en el vasto cielo de Wyoming. Al amanecer siguiente, Elisa se despertó antes de la luz, como siempre. Las tareas esperaban. Alimentar animales, hacer reparaciones. El dolor y el triunfo no excusaban las necesidades diarias del rancho. Se vistió rápido en el aire frío del amanecer, encendió fuego en la estufa y preparó café. Mientras se calentaba, salió a examinar la propiedad en la luz temprana. El prado pacífico, sin mostrar rastro de violencia salvo cicatrices en la tierra y rojo seco que el viento no había dispersado. Al mediodía, había alimentado a los animales, recogido huevos de las aves y empezado a reparar las marcas de balas en la veranda. Las tareas familiares, reconfortantes en su rutina. Sus manos sabían qué hacer, incluso mientras su mente vagaba. Pensaba en la nota de Jack, en su fe en su fuerza. Pensaba en la advertencia de Grimsab de que las historias circularían. Pensaba en el futuro, incierto, pero ya no terrorífico. Lo que viniera, lo enfrentaría. Igual que ayer, con coraje, preparación y el conocimiento inquebrantable de que esta tierra era suya por derecho. 4 días después, un jinete entregó un telegrama de Cheyenne. La oficina del Marsal Territorial había recibido el informe de Nathan. Se abría una investigación sobre las acciones del Marsal Grimsab. No era justicia aún, pero un comienzo. Elisa fijó el telegrama en la pared junto a la imagen de Jack. Luego reanudó las tareas. En las semanas siguientes, más colonos visitaron. Algunos trajeron provisions. Otros ofrecieron ayuda con trabajo pesado. Pocos curiosos, queriendo ver a la viuda que había repelido a 12 armados. Elisa los recibió a todos con cortesía, pero guardó sus propios pensamientos sobre los eventos. La historia crecería en el relato, como siempre las historias fronterizas. Pero la verdad vivía en su memoria y en las cicatrices de la propiedad. Un mes después del asalto, Elisa descansaba en su veranda al atardecer, viendo la hierba del prado ondular en la brisa vespertina. El rancho florecía. Los animales sanos. La tierra productiva. La visión de Jack, su visión, continuaba. Mientras el frío se acercaba, Elisa preparó el rancho para el congelamiento inminente. Fortaleció el cobertizo contra vientos y nieve, almacenó forraje y leña, aseguró refugio adecuado para cada animal. Las tareas más duras sola, pero se las arregló. Siempre se las había arreglado. En diciembre, llegó una nota de un camarada soldado de Jack, llamado Daniel Lee, asentado en Oregón. Había oído de la muerte de Jack y de la resistencia de Elisa a Grimsab. La nota ofrecía condolencias y más, una invitación abierta. Si alguna vez dejas Wyoming, escribió Daniel, serás bienvenida aquí. Oregón está creciendo. Hay oportunidades. También leyes que funcionan la mayoría del tiempo. Pero entiendo si te quedas.
Jack adoraba ese rancho. Hablaba constantemente de él durante la guerra. Su sueño de crear algo permanente y bueno. Si te quedas para honrar ese sueño, lo respeto. Elisa dobló la nota y la añadió al pequeño grupo en el escritorio de Jack. Era bueno saber que tenía opciones, lugares y Wyoming se volvía imposible. Pero no se iría. No ahora, nunca. Esta tierra comprada con demasiada sangre para abandonarla. Las fiestas llegaron, frías y silenciosas. Elisa las pasó sola leyendo de nuevo la nota de Jack a la luz de la lámpara, recordando tiempos mejores. Se permitió un día de duelo, luego reanudó las tareas. El rancho no atendía a festividades. En marzo, llegó noticia de que el Marshal Grimsab había renunciado. El Marshal territorial había descubierto pruebas de corrupción, sobornos y varios fraudes de tierras. Grimsab y 4 ayudantes se enfrentaban juicio. No era igual a justicia por el asesinato de Jack, pero algo. Para el verano, Elisa había vivido sola en el rancho un ciclo completo. Había sobrevivido el frío, la soledad, el dolor. La tierra la había probado de todas formas, y había perdurado. Un amanecer en mayo, viajó al pueblo por provisiones. La gente miraba al pasar, pero las miradas eran diferentes ahora. No lástima o desprecio, sino admiración. La viuda Whitaker que enfrentó a 12 hombres y triunfó. La mujer que se negó a moverse. La fuerza no está en los números, está en el propósito inquebrantable. La tierra ganada con sangre exige defensa sin misericordia. ¿Esta epopeya de resiliencia fronteriza te atrapó? Dale like si lo hizo, y suscríbete a Winds of Thor para más relatos no contados de coraje.